Bueno, en este caso pues vamos a continuar con la práctica 4, misma que corresponde a la simulación de la temperatura de mezcla. Como podemos observar, de acuerdo a lo que está seleccionado, nos vamos a dar cuenta que corresponde al mismo problema de la práctica 1, en donde nosotros estábamos manejando la parte de mezclado. Hasta donde está seleccionado, repito, es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia en este caso? Pues ahora obtener la parte de la temperatura final de la mezcla. Ciertamente nosotros tenemos dos compuestos, el benceno y el tolueno, los cuales pues se encuentran uno a 30 grados y el otro a 60 grados respectivamente. Cuando estos se mezclan en el equipo, hay parte de uno de ellos que al encontrarse a mayor temperatura van a ceder energía al otro compuesto. Eso es muy importante, puesto que de ahí pues vamos a hacer cálculos, ¿sí?, asociados a la parte de encontrar entonces la temperatura final de la mezcla o la temperatura de equilibrio. Esto bajo la parte de termodinámica, porque aquí en esta parte se aplica lo que viene siendo la ley cero de la termodinámica, o como comúnmente lo pueden manejar como determinación de la temperatura de equilibrio o equilibrio térmico, que no es otra cosa más que definir a partir de datos de temperatura cuál es la temperatura de equilibrio o final. Ciertamente el conocer lo que corresponde al flujo másico, a la temperatura, son variables muy importantes y que se van a considerar para los cálculos. Asimismo, bueno, pues aquí está la parte de la descripción analítica. Como pueden observar, pues tenemos información como es el flujo másico, 50 kilogramos horas de benceno, la temperatura de benceno de 30 grados, el flujo másico del tolueno, 70 kilogramos sobre hora, su temperatura de 60 grados. Y esto se maneja debido a que es parte de los cálculos, lo que viene siendo tanto el flujo másico como la parte de temperatura. Pero también hay otro dato muy importante que es muy específico con respecto a los compuestos, tanto del benceno como el tolueno, que es su calor específico, o lo que comúnmente se denomina como una CP. Asimismo, pues tenemos la parte rápidamente de lo que es el diagrama. En este caso, pues seguimos trabajando con un mezclador, donde definimos las corrientes de entrada, que son del benceno y del tolueno, y la corriente de salida, que no es otra cosa más que la mezcla. Aquí tenemos la parte de los cálculos con respecto a la termodinámica, donde nosotros tenemos que definir cuál de los compuestos está ganando o está perdiendo calor o está cediendo. A grosso modo, pues aquel compuesto que se encuentre a mayor temperatura es quien va a ceder energía, va a perder energía. Y aquel que se encuentre a menor temperatura es el que va a ganar energía. Bueno, aquí pues asociamos prácticamente la fórmula donde dice Q es igual a mcp delta T. Q pues prácticamente se refiere a la masa, pero en términos de lo que estamos manejando va a ser el flujo másico, el calor específico que no conocemos de ninguno de los compuestos y hay que determinarlo, y la parte de la variación de la temperatura, el cual está definido bajo esta resta, que viene siendo la temperatura final menos la temperatura inicial. Esto corresponde para el cálculo ya sea para aquella sustancia o compuesto que esté ganando o que esté perdiendo calor. Y al final, bueno, se hace una equivalencia donde dice que el calor ganado
es igual a menos el calor cedido o perdido. El calor ganado, pues prácticamente es del compuesto que se encuentra a menor temperatura. Mismo, si observamos, el que se encuentra a menor temperatura es el benceno. Entonces, el benceno prácticamente va a ganar energía. Y por otra parte, el tolueno pues va a perder energía. Por lo tanto, la expresión asociada a los términos, como podemos observar, es el flujo másico del benceno, el Cp del benceno y la diferencia de temperatura del benceno, que es la temperatura final menos la temperatura inicial. Pero la temperatura final pues prácticamente es la temperatura que se va a definir cuando ya está mezclado tanto el benceno como el tolueno. Por eso la descripción como temperatura final de mezcla. Mismo sucede con respecto al tolueno, que en este caso dice flujo másico del tolueno, Cp del tolueno y la diferencia de temperatura, la cual está indicada como la temperatura final de mezcla menos la temperatura inicial. Aquí, pues, considerando de lo que ya se tiene o se conoce, pues falta definir la parte de los Cp. Entonces, esto se hizo también muy parecido, ¿sí?, al problema, y no mal recuerdo, al problema que encontramos aquí, que es la práctica 3, la simulación de un calentador. Es el mismo procedimiento como aquí, es lo mismo. Es decir, se utilizó esos nomogramas, mismos que se encuentran en este apéndice. Aquí, por ejemplo, se determinó la Cp del benceno a 30 grados centígrados, mismo que fue de 0.409 kilocalorías sobre kilogramo grados Celsius. La Cp del tolueno a 60, mismo que corresponde a 0.409 también. Seguido de eso, bueno, pues se sustituyen cada uno de los valores. Por ejemplo, el flujo másico del benceno, 50 kilogramos sobre hora. La Cp, pues, que es 0.409. La temperatura de mezcla, que es la que se va a determinar, menos la temperatura inicial del benceno, que es 30. Seguido por el flujo másico del tolueno, que es de 70. Su Cp, la temperatura final, que es la que se quiere determinar, menos la temperatura inicial. Y pues obviamente, ¿qué se hace? Una evaluación matemática, hay sumas, hay restas y la parte de despejes, para así tener al final una temperatura de mezcla de 47.5. Aquí es un poco de álgebra, hay que multiplicar, hay que dividir o hay que despejar. Y ahora bien, con respecto a la parte de simulación, lo que sucede es que vamos a retomar la práctica 1. Se hace lo mismo. ¿Sí? Se hace lo mismo, hay que revisar el video de la práctica 1 y lo que vamos a señalar es en dónde se encuentra esa información de la temperatura de mezcla. Ya lo vemos en este cuadro, pero ¿dónde lo podríamos encontrar en caso de no tener este cuadro de reporte? Pues seleccionamos la línea de salida o la línea que indica el flujo másico de la salida de la mezcla y nos vamos aquí, en esta parte, donde dice temperatura. Esta temperatura es la temperatura de salida, mismo que lo estamos denominando como temperatura de mezcla, porque corresponde a la mezcla, porque corresponde a la salida del flujo másico, ya cuando están, valga la redundancia, mezclado tanto el benceno como el tolueno. Y ya en la parte de nuestro reporte, pues aquí lo observamos, donde entra el benceno a 30, el tolueno a 60 grados Celsius, y ya en mezcla pues es igual a 47.8428, un aproximado de 47.84 grados Celsius, mientras que de manera analítica de 47.5. Entonces no está muy lejos
de lo que se obtiene en el simulador y de forma analítica. Entonces, repito, la simulación, y para llegar a obtener este cuadro de reporte, pues prácticamente es lo mismo como en la práctica 1. Solo les estoy señalando, repito, la información de la temperatura, la cual es la que nosotros pues queremos determinar. Cabe señalar que pues en automático el simulador ya lo obtiene, no es como venir y darle la indicación de determíname la temperatura de mezcla. En automático hace el balance de energía prácticamente. Y pues eso sería todo con respecto a la práctica de simulación para la obtención de la temperatura de mezcla de benceno y tolueno que se encontraban a 30 y a 60 grados Celsius.